fue en el año 1694 cuando un escritor francés llamado Charles Perrault, no sé si se me pronuncia bien el nombre, pero me atreví a decirlo. Este escritor francés utilizó por primera vez una expresión que yo sé que muchos de ustedes dominan, conocen. Y esa expresión es: había una vez. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Había una vez, o érase una vez. Fue este hombre quien primeramente comenzó a usarla. Generalmente la utilizó en una novela, en un escrito que se llamaba Los deseos ridículos. Él lo utilizó iba a decir en el versículo, porque como estamos hablando de la Biblia, pero era en el verso 21 de su obra. Allí él utilizó esa frase de había una vez. Más adelante escribe otra obra posterior a esta, que se titula Piel de asno, y en esa obra entonces sí él comienza la narración con esa frase que nosotros conocemos como había una vez. Y esa es una frase que por lo general se utiliza en las fábulas, en los cuentos, en las historias de ficción. Es muy común, es como una llave mágica que nos abre a la narración de una historia, y que por lo general nosotros cuando escuchamos esa frase sabemos que es una historia fabulosa, que es una fábula, que es una historia no real. Y déjeme decirle que yo por mucho tiempo, cuando veía una escenografía de un nacimiento de Jesús, un pesebre, unos pastores, unas ovejas, unas vacas, María, José, los ángeles, todo ese escenario, una representación de lo que es el nacimiento de Jesús. Por mucho tiempo la frase que venía a mi mente cuando yo veía esa escenografía, cuando yo veía ese escenario, era: había una vez. Para mí eso era una historia ficticia, una historia de ficción, un cuento. Yo crecí en una familia atea, yo crecí en una familia por lo general materialista, que abrazaban el materialismo. Por tanto, en mi casa nunca hubo un arbolito de Navidad, en mi casa nunca hubo la representación del nacimiento de Jesús. Por lo general eso no existía en mi hogar. Y cada vez que yo tenía la posibilidad de compartir con otros amigos de la escuela, del barrio, porque eso fue hasta muy entrado quizás en la adolescencia, nunca supe del nacimiento de Jesús. Luego me di cuenta de que el nacimiento y de que aquello no era una historia que comenzaba con había una vez, no era una fábula, sino más bien era parte de la historia real. Y era tan real, tan genuina, que ese acontecimiento había partido y marcado la historia, a tal punto que hoy la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. No lo se divide así: antes de Jesucristo, después de Jesucristo. Así que yo entendí que el hecho histórico del nacimiento de Jesús es un acontecimiento real, no una fábula que comienza con había una vez, sino algo que nos también transmite un mensaje de colosal importancia para la sociedad, para la raza humana. Y es que Dios nos ha amado con amor eterno, y Dios ha establecido lazos de contacto con nosotros, y los ha hecho a través de su amado Hijo Jesucristo, para traernos perdón, para traernos redención, para traernos vida, para abrir un camino nuevo y vivo que nos conecta nuevamente, nos reconcilia nuevamente con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es que es interesante que Mateo en esta oportunidad comienza su evangelio específicamente con una genealogía, precisamente porque lo que está intentando Mateo es conectar dentro del escenario de la historia a ese Jesucristo, para que los judíos, que son los lectores a los cuales él está escribiendo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, entiendan que esto no es una fábula, sino un acontecimiento real. Y es por eso que mi primer punto en esta mañana está enfocado en esa dirección, es demostrar que la Navidad es una historia real. Es cierto que es una etapa donde hay muchos colores, es cierto donde es una etapa que hay muchas luces, como representaban los niños: yo soy la luz, yo soy el regalo, yo soy las bolas del árbol de Navidad, el árbol de Navidad. Pero tiene un mensaje más profundo, tiene un mensaje más intenso, y es que el Mesías prometido, la segunda persona de la Trinidad, estaba entrando en el escenario de la humanidad, estaba entrando en el escenario del hombre, en el escenario de la historia específicamente, para cumplir el mayor de los propósitos, el plan de redención, para darle gloria al Padre y para nuevamente reconciliarnos y reconectarnos con Dios. Y es por eso que Mateo nos ubica con personajes reales, conecta a Jesús con personajes de la historia del pueblo de Israel, para que ellos entiendan de que esto es real. Y lo hace específicamente comenzando con dos personajes que son para el pueblo de Israel de suma importancia. ¿Quiénes? David y Abraham. Mire cómo comienza el libro del Evangelio de Mateo. Dice que es el libro de la genealogía de Jesucristo.
hijo de David, hijo de Abraham. Notó cómo empezó Mateo en su narración, conectándolo con personajes claves de su historia, de la historia de los judíos. David, el rey, el conforme al corazón de Dios. Ellos sentían un orgullo enorme cuando se hablaba de David, el rey de la nación, y de Abraham, el patriarca, por supuesto, el hombre de la promesa, el hombre del pacto. Y ahora vamos a definir, para seguir adelante, vamos a definir qué cosa es una genealogía, porque algunos dicen, bueno, ¿y qué es una genealogía, pastor? Bueno, una genealogía es la recopilación del conjunto de personas que forman parte del árbol genealógico o del linaje de una persona. Y las genealogías tienen un fin. ¿Cuál es ese fin? No solamente mostrar la línea sanguínea, sino también el origen de la persona. Así que ya partiendo de ahí, creando esa base, poniendo esa base, vamos a entender lo que quiere Mateo. Mateo, cuando dice que es hijo de David, este Mesías que ha nacido, esta genealogía, lo que está intentando decirle es que este que acaba de nacer en Belén de Judea tiene todo el derecho, toda la prerrogativa de exigir el linaje real de David. Así que utilizando el término hijo de David, los judíos inmediatamente cayeron en contexto, inmediatamente se dieron cuenta de qué es lo que quiere decir Mateo, porque el término hijo de David es un término mesiánico, única y exclusivamente dedicado para Jehová de los ejércitos, para nuestro Dios. Así que Mateo está diciendo, este es del linaje de David, este es un rey más grande que David, este es el Mesías que nos ha sido prometido. Ahora, lo segundo que quiere Mateo es conectarnos con el pacto abrahámico, ¿Y cuál es ese pacto? El pacto de la promesa. ¿Cuál es ese pacto que vimos en Génesis? En ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero este Jesús específicamente es la luz que trae bendición a todas las familias de la tierra. Este es el verdadero pacto. Aleluya. Y en tercer lugar, Mateo quiere que entienda que en este momento, en esa única persona, se están cumpliendo cientos de profecías lanzadas en el Antiguo Testamento, cientos de años y hasta miles de años antes que naciera Jesús. Todas concuerdan específicamente en la persona de Jesús. Así que, amados hermanos, es un absurdo, es una necedad y es una tontería, disculpando la palabra, intentar decir que Jesús no existió, o que Jesús no nació, o de que es una fábula, o tratar de edulcorar este acontecimiento tan bello con el había una vez. Porque esto es una historia real. Lo que acaba de acontecer aquí es una historia real que tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con nuestra redención, y que nos dice, Dios nos ama como nadie en este mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Así que yo quiero compartir contigo, porque ya hablamos de que la intención es que veamos que en Jesús se están cumpliendo todas las profecías. Y yo quiero presentarte rapidito, porque este primer punto más bien es una apologética, una apología de lo que es de la existencia de Jesús. Así que yo te voy a presentar algunas, no todas, porque no nos alcanzaría la mañana, solamente algunas referentes al nacimiento de Jesús. Profecías 700, 800, 1600, 1200 años antes que naciera Jesús. Y mira lo que dice. Ahí se los puse en un cuadro. Mira lo que dice. Número 1, profecía número 1, que nacería en la ciudad de Belén de Judea. ¿Qué nos dice Miqueas, el profeta? Dice, pero tú, Belén Efrata, dice, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Su cumplimiento en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, Jesús nació en Belén, Belén de Judea, en los días del rey Herodes. Bueno, me fui aquí, era anterior, un cuadro anterior. Dice el nacimiento de la mujer, dice que sería nacimiento de una mujer y que lastimaría la cabeza de la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿recuerdan la profecía? Dice, tú la herirás, la simiente te va a herir en la cabeza, mientras la serpiente solamente hiere en el calcañar. Ahora el cumplimiento, Gálatas capítulo 4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido, ¿de dónde? De mujer y bajo la ley. Note que en el Génesis dice que la simiente de la mujer, no las simientes, sino habla de una sola simiente, nacería de una mujer, y aquí lo vemos el cumplimiento naciendo de María. Ahora, dice que todas las naciones serían benditas a través de Abraham, ya lo citamos, Génesis capítulo 18, también Génesis 12, 3 y algunos textos más. Y en Hechos vamos a notar que dice en el capítulo 3, dice, Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra, a vosotros primeramente. Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió
¿para qué? ¿Para qué? Para que bendijese. Tenemos también ahí que sería de la tribu de Judá. Dice Miqueas que será tú, Belén Efrata, de la tribu de Judá, que será el rey de Israel. Hebreos capítulo 7 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Vamos entonces al cuadro que teníamos, que sería de Judá, ¿no? Sería de Judá, ya lo vimos, nacería del linaje del rey David, y lo vemos en Isaías, dice, porque lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. El cumplimiento en Mateo dice que el libro, el que acabamos de leer, nos dice que genealogía capítulo 1, versículo 1, en el Evangelio de Mateo dice que él es de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, y luego que nacerían de una virgen. Isaías nos dice, y por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la virgen, 700 años antes de Jesús, he aquí que la virgen concebirá, 7 siglos, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y qué nos dice Lucas después de este tiempo? Dice Lucas, el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Se cumplieron las profecías en Jesús, amados hermanos, y eso es sumamente interesante, y es, amado, una realidad que nos dice, es un acontecimiento real. Tratar de negar la existencia histórica de Jesús, el nacimiento de Jesús, es una necedad tan grande como una persona que a pleno mediodía sale a la calle, levanta su cara al sol, cierra los ojos, siente el calor del sol, queda impresionado sus ojos por la luz irradiante de ese sol, y de todas maneras dice, el sol no existe. No existe. Si me está quemando, lo estoy sintiendo. Si me deja los ojos ardiendo. Y dice, el sol no existe. Es una tontería. Es una necedad. Así que nosotros estamos convencidos de que lo que acá estamos viendo, según las profecías bíblicas, es un acontecimiento que se cumplió en la persona de Jesús. Ahora, yo quiero utilizar también, como le dije que era apologético, yo quiero utilizar algunas fuentes que hablan de la existencia de Jesús, pero no fuentes bíblicas, porque si vamos a exponer ante alta crítica, ante una persona no cristiana, un incrédulo, le vamos a decir, oye, Jesús nació porque lo dice la Biblia. Es decir, sí, tú dices porque lo dice la Biblia, pero ¿cómo tú me puedes demostrar históricamente que Jesús nació? Pues yo te voy a utilizar algunas fuentes clásicas, algunas fuentes del 2º siglo, precisamente para demostrarte que Jesús nació, que Jesús vivió, y no son fuentes cristianas. Todo lo contrario, enemigas del cristianismo. Enemigas del cristianismo. La primera es Tácito. Tácito fue un historiador romano, político también, que escribió varias obras, historias y los anales. En una de esas obras, los anales específicamente, él habla de la existencia de Jesús, y él deja presentado 3 aspectos importantes. En Anales capítulo 14, el párrafo 44, mira lo que dice. Lo primero que él trata de mostrar es que el movimiento que gestó Jesús, que generó Jesús, el movimiento cristiano, él dice, era oriundo de Judea. Número 2, dice que el fundador y la persona que encabezaba ese movimiento era un tal Cristo. Eso lo está diciendo Tácito. Y tercero, dice que para el tiempo de Nerón, ya cuando Cristo no estaba, había sido ejecutado, había ascendido a los cielos, para el tiempo de Nerón, ese movimiento ya había llegado a Roma, no era popular en Roma, a tal punto que el mismo Nerón desató toda una persecución contra el cristianismo. Eso lo dice una fuente no cristiana. Segunda fuente es Suetonio, otro historiador romano, por supuesto, hombre que escribió la vida de 12 Césares. Cuando él escribe la historia, la biografía de Claudio, dice que Claudio se enfocó en despojar de Roma a un grupo de personas, de creyentes, a un movimiento que dice que movía las masas, creaba disturbios, creaba tumultos, y que su fundador era un tal Cresto, decía él. Imagínense, fuentes no cristianas nos están diciendo, Jesús nació, Jesús vivió, Jesús estaba ahí. Ahora voy a buscar otro historiador, pero ya este es un historiador judío, no cristiano, pero sí tuvo la oportunidad de conocer muchas personas muy cerca de Jesús. Y este hombre se llama Flavio Josefo, fue fariseo también. Así que él mismo se identifica, pero yo como una persona que guardaba la ley del Antiguo Testamento, y yo quiero mostrarte textualmente algunas de sus obras. Él escribió varias obras: La guerra de los judíos, Antigüedades, son obras voluminosas de Flavio Josefo de historia. Y yo te voy a mostrar un fragmento del libro de Antigüedades, específicamente lo que él dice acerca de Jesús. Míralo acá. Dice, vivió
en esa época Jesús, dice, eso está en Antigüedades 18, párrafo 63-64, dice, vivió en esa época Jesús, un hombre sabio, si se le puede llamar hombre. ¿Notó eso? Un hombre sabio, si se le puede llamar hombre, porque fue hacedor de hechos portentosos, maestros de hombres que aceptan con gusto la verdad, atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías. Usted escuchó lo que está diciendo un hombre que no cristiano. Dice, él era el Mesías. Cuando Pilato, tras escuchar la acusación que contra él formularon los principales de entre nosotros, porque él era judío, de entre nosotros, dice, lo condenó a ser crucificado. Aquellos que lo habían amado al principio no dejaron de hacerlo, porque al tercer día se le manifestó vivo de nuevo, habiendo profetizado los divinos profetas estas y otras maravillas acerca de él. Hasta el día de hoy no ha desaparecido la tribu de los cristianos. Bueno, de hecho estamos aquí en esta mañana. Gloria a Dios. Amado, y esa es una fuente no creyente, no cristiana. Está diciendo, es innegable. Jesús existió. Y es más, él está dando una connotación mayor. Él está diciendo, era el Mesías. Es imposible negar su divinidad porque hizo hechos portentosos. La gente que lo siguió lo amó hasta el fin y sigue todavía extendiéndose por el resto del mundo. Esa es la historia. Esa es la historia y es un personaje que es parte de la historia, imposible de negar. Tenemos las fuentes rabínicas no creyentes, no cristianas, por supuesto, que son hostiles atacando a la persona de Jesús. El Zar es uno de esos libros, el Midrash, y en todos esos libros que son talmúdicos, precisamente porque son tradiciones que se crearon alrededor de la Biblia, para guardar la Biblia, pero son tradiciones no canónicas y que esos judíos del judaísmo abrazan todavía y que no aceptan a Jesús. Y ellos dicen en el Zar, en uno de esos libros y en el Midrash, que Jesús se hacía a sí mismo Dios y que él llevaba a Israel por un mal camino porque hacía hechicería. Así que aunque tratan de dar una visión negativa de Jesús, tienen que reconocer que él hacía milagros, que él se hacía Dios y que él movilizaba las masas. Por tanto, caminó en esta tierra. Entonces, amado, es una realidad que no se puede negar, Jesús vivió y el mensaje del nacimiento de Jesús nos dice que todo esto tiene un porqué. Y ese porqué es la redención de nosotros. Es reconciliarnos con Dios. Es darnos vida y vida en abundancia. Tú no tuviste la necesidad de conectarte como las religiones de este tiempo. Buscan a través de su sombra. Porque es el término religere, que es del latín. Es lo que viene el término religión, que nosotros tenemos del castellano. ¿Y qué es lo que hace la religión? Sino que el hombre, a través de sus obras, de sus actos bondadosos, filantrópicos, a través de su esfuerzo, tener de conectarse con Dios. Porque él sabe que él tiene una parte espiritual que necesita estar conectado con Dios. Pero esa es la religión vacía y hueca que no te lleva a ningún lado, sino a la misma frustración. Pero el cristianismo está aparte a todo eso. El cristianismo no es una religión, es una relación. No es el hombre llegando a Dios, sino Dios llegando al hombre. Dios acercándose al hombre. Dios caminando entre nosotros. Dios amándonos a nosotros. Dios llevándonos a la presencia del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Ahora quiero darte un segundo aspecto en esta mañana. Y tiene que ver con el obrar de Dios a través de la historia. Por eso Mateo utiliza una genealogía. No solo para que nosotros entendamos de qué linaje viene Jesús, de qué sangre viene Jesús, de que sí viene del linaje de David, de que también viene de Abraham, que está conectado con toda la historia, sino para que nosotros también captemos cuál ha sido el obrar de Dios, la maniobra de Dios a través de los siglos, de las épocas, de las estaciones, a Dios obrando entre los corredores de la historia. Eso nos quiere mostrar Él. Y de hecho, por eso nos conecta con David, nos conecta con Abraham, con personajes que verdaderamente cuando estudiamos su historia nos impactan. Porque si hay algo que vemos en ellos, es obediencia, es devoción a Dios, es pasión por el Señor, es dedicación a Dios. Pero no son infalibles. Ninguno era infalible. Cuando vemos también y analizamos, escudriñamos su historia a lo más profundo, vamos a ver que estos hombres que obedecían a Dios, que honraron a Dios y que creyeron en Dios, también cometieron tremendos errores. También cometieron grandes faltas. Vaya, no tengo ni palabras para buscar. Terribles faltas cometieron. David, adulterio, asesinato. Abraham mintió, más de una vez mintió. Le falló la fe en algún momento. Abraham, que era el padre de la fe. Sin embargo, el plan de Dios
nunca se detuvo. El plan de Dios no halló obstáculos. El plan de Dios no se paralizó. Y Dios terminó cumpliendo el propósito que Él había establecido. Lo que nos quiere decir esto, amados hermanos, es que a pesar de ellos, Dios siguió siendo fiel a su palabra. No nos dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Quiere decir que aunque tú le falles, aunque tú falles a su palabra, Él no le va a fallar a su palabra. No es que Él te va a ser fiel a ti, es que Él no falla a su palabra. Lo que Él dictaminó, lo que Él estableció, lo que Él dijo se cumple, porque para eso Él es Dios. Entonces, a pesar de esas personas defectuosas, Dios siguió haciendo su proyecto. Tenemos la historia de Jacob dentro de esta genealogía. Mateo menciona a Jacob, un usurpador, uno que pone tropiezo, uno que está siempre haciendo habilidades para crear situaciones, para robar bendiciones, para poner tropiezo al hermano, para engañar al padre. Ese es Jacob. A pesar de Jacob, Dios cumplió su plan. Nos menciona a Judá, de donde vino Jesús, de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Y Judá tuvo una relación incestuosa, amado. Judá tuvo relaciones sexuales con su nuera. ¿Terrible? Sí, terrible o no. Sin embargo, a pesar de eso, Dios siguió siendo su plan. Dios siguió cumpliendo su propósito. A pesar de ellos mismos, a pesar de los enemigos que se levantaron en la historia, Herodes matando niños para matar a Jesús, Faraón tratando de confinar el pueblo a la esclavitud perpetua. Nada de eso tomó por sorpresa a Dios. Dios sabía todas esas cosas y a pesar de eso, Dios cumplió su plan. Porque cuando Dios establece un plan, Él lo tiene determinado. Es más, Dios termina y luego comienza desde el principio. Dios sabe el resultado desde antes de comenzar. ¿Usted no cree eso? Y parece un trabalengua, pero Dios sabe el resultado antes de que comience el proyecto. Y cuando Él comienza un proyecto, ya Él sabe que ese proyecto triunfó. Y eso se lo voy a demostrar con la Escritura, porque no es que, pastor, usted está diciendo eso ahí, abuelo de pájaro. No. Mire lo que dice la Escritura. Mire lo que dice el apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 8, versículo 1, versículo 18. Dice, porque fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, la cual heredaste, dice, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro, como la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado, escuche este detalle, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor a vosotros. Jesús estaba destinado ¿desde cuándo? Desde antes que el mundo se fundara. Desde que antes que Adán y Eva existieran, ya Dios sabía que iban a pecar. Y Dios tenía el plan de regeneración, de restauración, creado desde la eternidad pasada. A Dios no le agarra nada por sorpresa, amado. Él conoce el pasado, el presente, el futuro. Él es la eternidad presente. En Él no hay fracaso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo yo te quiero aplicar esto a tu vida? Porque es que el plan que Dios tiene contigo, a pesar de ti mismo, Dios lo va a cumplir. A pesar de tu desenfoque, a pesar de tu desobediencia, a pesar de que tú no estés en armonía a lo que Él te diga en algún momento, a pesar de donde tú vienes, del linaje donde tú vienes, a pesar de eso, Dios va a cumplir lo que Él ha prometido en tu vida. Y su proyecto Él lo va a cumplir, porque Jehová cumple su propósito en mí y en ti. ¿Por qué no le dice al que está a tu lado? Dios va a cumplir su propósito en ti. Díselo para que se lo crea, para que crea eso como una realidad. Y se puede levantar. Y segunda aplicación es que se pueden levantar miles de Herodes en este mundo contra ti, contra la iglesia, contra el reino de Dios. Se pueden levantar faraones confinándote, profetizándote, diciendo que tú no vas a salir adelante, que tú estás confinado a la miseria y que Dios no te va a usar. Si Dios ha determinado hacerlo, cuando Él abre nadie cierra, y cuando Él dice sí, nadie puede decir no, amados hermanos. Lo que Dios determinó se cumple. Aleluya. Aleluya. Dios es maravilloso. Y como tercer punto, aspecto final ya, yo quiero mostrarte algo más. Y es que la genealogía es mucho más que una mención de personas y de nombres difíciles. Es un currículum. Es un currículum vitae. Déjeme decirle que cuando Mateo utiliza todo esto, él quiere comunicarle algo a la gente. Él quiere comunicarle algo a su a sus lectores judíos. Y él quiere mostrarle algo. Y en esta sociedad en la que tú y yo vivimos, es una sociedad individualista. La gente se promueve, ¿sí o no? La gente hace sus currículum vitae, y en ellos plasma todos sus logros, su aval, su historial de trabajo, su estudio, su nivel académico y todos los logros que ha tenido.
Y trata de vender eso y trata de mostrar eso, porque eso es lo que ellos son. Pero en el tiempo que nosotros que estamos viendo, en el contexto de Mateo, no era así. No era una sociedad individualista, era una sociedad centrada en la familia. Así que cuando se habla de la familia y se mueve y todo el linaje de la familia, lo que realmente se está diciendo, este soy yo vengo de esta línea. Ese era el aval en ese tiempo, ese era el currículum en ese tiempo. Tu genealogía era lo que se presentaba. De hecho, habían personas que retocaban la genealogía. Se sabe que Herodes el Grande retocó la genealogía y quitó gente de la cual él se avergonzaba que estaban dentro de su familia. Dijo, no me conviene, porque él buscaba honorabilidad, él buscaba respeto, y era lo que tú presentaban, era tu currículum. Y cuando tú decías, no me conviene que sepan que yo soy familia de fulanito, mi madre, si saben que yo soy primo de Freddy, Candela, esto. Entonces todo eso se vivía en esa época porque era un currículo que tú presentabas y la gente lo retocaba. Pero lo interesante de esto, amado, es que Mateo hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Si esta es una persona que está ayudando a alguien, es esos amigos que tú dices, mira, no me defienda, porque cuando tú lees esta genealogía tú te quedas impresionado. Porque primeramente, vamos a ver lo que hace Mateo. Él no trata de esconder absolutamente, él no quita a nadie de todo. Es más, que él deja gente ahí que prácticamente lo que hacen es manchar la genealogía. De hecho, menciona a 3 mujeres dentro de la genealogía de Jesús. Es decir, que Jesús viene del linaje y en ese linaje hay 3 mujeres en medio de una sociedad patriarcal, en medio de una sociedad donde las mujeres no se contemplaban como de mayor importancia. Él dice, Jesús dentro de la genealogía de Jesús. Es más, que él viene de 3 mujeres. Dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible cuando un judío lee esto? Dice, pero ¿cómo es posible si en el antiguo Israel las mujeres ni hablaban? Iban detrás de los hombres. Eran cosificadas prácticamente. Y dice, 3 mujeres están en la genealogía de Jesús. Pero no eso, sino que son 3 mujeres gentiles. Son 3 mujeres de otra nación, no de Israel. Tienes a Tamar, tienes a Rahab y tienes a Ruth. 2 moabitas y una cananea. Dios mío, pero ¿cómo es posible que no sean ni de Israel? De ciudades paganas, de naciones paganas. De esa gente están en la genealogía de Jesús. Pero no solo eso, sino los acontecimientos. Mateo, ¿me estás defendiendo a Jesús? ¿Qué le estás haciendo? Mateo dice, Tamar. Dice, Judá engendró un hijo de Tamar. ¿Usted sabe quién era Tamar? Era la nuera de Judá. O sea, Judá le había dado a sus hijos, se había casado, fue el primero que se casó con Tamar. Pero Tamar era una especie de viuda negra. Se casó con él y él se murió. Se casó con el hermano Onán y se murió. Y te quedaba otro, Sela, quedaba otro hijo que era más pequeño. Pero Judá dijo, si le doy a este me lo mata también. Esto es una viuda alegre, una viuda negra. Mata a los muchachos, así que no le dio al hijo, lo retuvo, además era más pequeño de edad. ¿Y qué hizo Tamar? Se disfrazó de prostituta e invitó a su suegro a tener relaciones con ella, y de él concibió un hijo. Es una relación incestuosa, amado, de lo que nadie se vanagloria. Y en eso Jesús está ahí, en medio de esa genealogía. Pero no solamente, dice que también viene de otra mujer que menciona. ¿Cuál es esa mujer? Rahab. ¿Usted sabe de qué se dedicaba Rahab? ¿Cuál era el trabajo de Rahab? ¿Cuál era su trabajo? Su fuente de ganancia era una ramera, una prostituta de Jericó allá. De eso se ganaba la vida, haciéndole favores sexuales a los hombres. Eso le pagaban a ella. Y de esa mujer también viene el Mesías. Así que, ¿qué es lo que tenemos acá? Sigue Mateo leyendo de Rahab, pero sigue más adelante, en el versículo 6 dice, Isaí engendró al rey David. ¡Ay! Al fin alguien de lo que nosotros podemos alegrarlo, el rey David. Gloria a Dios, el rey de Israel, el hombre que marcó la historia del Antiguo Testamento. Dice, el rey David engendró a Salomón, el hombre sabio, el hombre más sabio de la tierra, de la que fue mujer de Urías. Acabó Mateo. Pero ¿cómo que me está diciendo que David, el hombre que dice que engendró a Salomón, de la que no era mujer de él, era mujer de otro? Urías era parte del ejército de David, de los valiones, del Navy, de los valientes, del Navy SEAL de David. Era el equipo élite de los que habían arriesgado su vida por David. David le debía la vida a ese hombre. Sin embargo, hubo un momento, tiempo después, años después, en que David estaba de ocio en el reino y de pronto vio ahí en la terraza de la casa de Urías, ¿cómo se llama? Que se estaba bañando la mujer.
La codició, la atrajo, se acostó con ella, estuvo con ella, tuvo un hijo con ella. Y no solo se quedó ahí, sino que mandó a matar al esposo. Pero ¿cómo Mateo va a poner todas esas cosas ahí? ¿Cómo es posible que diga aquí? Así que tenemos aquí gente marginada moralmente. Tenemos relaciones incestuosas. Tenemos rameras, prostitutas. Y tenemos adúlteros y asesinos dentro de la genealogía de Jesús. ¿Qué nos quiere decir Mateo? Esa es mi pregunta. ¿Qué nos quiere decir Mateo? Si tiene una enseñanza. Claro que tiene una enseñanza. Y la enseñanza es que venga de donde vengas, hayas tenido el historial que tengas, hayas metido la pata y hecho los errores que has cometido, aún así puedes entrar en la familia del Mesías. Puedes entrar en la familia de Jesús. Él te recibe con brazos abiertos. Solamente hay que creer, arrepentirse y confesarlo como el Señor de nuestra vida. No importa los errores que tuviste, las metidas de pata, a dónde te llevaron, de dónde tú vengas, de familias disfuncionales, de familias morales. No importa, tú necesitas la gracia de Dios. Y si tú vienes a Cristo, Él te perdona y te restaura. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado, eso es algo, mira, amado, es interesante porque antes en el Antiguo Testamento había lo que se llamaba la ley ceremonial. En la ley ceremonial, una persona no se conectaba con personas de otras naciones porque tenía temor de que la falta de santidad de esa gente se contagiara. Y pensaban que esa falta de santidad era contagiosa, así que trataban de evitar a toda costa la conexión con alguien. Pero Jesús revierte todo eso, porque la santidad de Jesús, la bondad de Jesús, la misericordia de Jesús no se mancha porque se conecta con nosotros. Todo lo contrario, cuando nos conectamos con Jesús, su santidad nos llena, su bondad nos es impartida, su misericordia nos es impartida, nuestra vida es transformada. Por eso Isaías dice en el capítulo 1, vengan y estemos a cuenta. Y si sus pecados fueren como la grana, si fueran como la grana, con un color tan intenso, dices, vendrán a ser como blanca lana, o serán como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, rojo, tan rojo como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. Venga y estemos a cuenta, lo que está diciendo, vengan en arrepentimiento y todo va a ser borrado, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay un expediente nuevo. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios si Cristo es el que justifica? Cristo es el que murió, Cristo es el que perdonó y está borrado, limpio, blanco todo nuestro expediente. Nadie te puede señalar. Amado, Jesucristo dice, la sangre de su Hijo Jesús, dice el apóstol Juan, nos limpia de todo pecado, amado. Así que, amado, todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos, absolutamente todos necesitamos la gracia de Dios. Las personas más morales necesitan la gracia de Dios. Los que vienen de una familia moral e integrada necesitan la gracia de Dios. Los que vienen de la familia más disfuncional de todos Jaruco necesitan la gracia de Dios. Todos lo necesitamos. Hayas hecho lo que hayas hecho, lo necesitas porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y necesitamos ese favor de Dios. Y lo más lindo es que Él no se avergüenza de llamarse hermano nuestro. Él no se avergüenza porque Él no hace acepción de personas. Él mira más allá de lo que ve la gente. La gente ve en tu historial, la gente ve lo que tú has hecho. Y en base a eso te va a juzgar y te va a marcar para toda la vida. Te va a poner un estigma perpetuo. Pero Jesús te ve diferente. Jesús ve más adentro. Jesús ve el corazón. Y es por eso que la Biblia dice, no me avergüenzo de llamarlo hermano. Mira lo que dice en el escritor de Hebreo. Dice, por lo tanto Jesús y los que... Esto es la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Tenemos el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él es nuestro hermano mayor, y no se avergüenza de llamarlo hermano. Hayas hecho lo que hayas hecho. Todos necesitamos de esa gracia. Así que si en algún momento tú piensas que porque estás aquí eres superior, y porque eres superior porque ves a otros que no tienen lo que tú tienes o no tienen la habilidad que tienes tú, estás muy equivocado. Estás muy equivocado. Tienes que pensar en dos cosas. Número uno, necesitas la gracia de Dios. Número dos, necesitas el perdón de Dios. Número tres, si eres salvo, necesitaste la gracia de Dios porque no eres salvo porque lo merecías, sino por un regalo que te fue otorgado. ¿Cuántos dicen amén a eso? No lo merecíamos. Dios en su gracia nos llamó, nos acercó a Él y nos hizo parte de la familia sin merecer nada. Así que tenemos que arrepentirnos si en algún momento pensamos que somos superiores. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que pedirle perdón a Dios, porque quizás seamos como el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, que está dentro de la casa pero tan perdido como el otro, tan
perdido como el otro porque su arrogancia, su orgullo, porque piensa que haciendo las cosas bien, por eso Dios te va a bendecir, porque tú haces las cosas bien, porque tú te tratas de mostrar en obediencia, porque tú quieres trabajar para el Señor, como tratando de chantajear y manipular a Dios por tu servicio. Dios te bendiga. No. Si esa es tu motivación, estás equivocado. Tienes que arrepentirte también, porque nuestra motivación a servir a Dios simplemente puede ser el amor y la gratitud por lo que ha hecho. Solamente el amor y por lo que Él es. No para que me bendiga, no para que me dé algo, no para que me abra una puerta. Si le sirvo a Dios es porque soy eterno deudor de Él. Entonces tenemos que arrepentirnos. Y si por casualidad tú estás aquí en esta mañana y tú te piensas que tú no puedes entrar, tú no calificas para entrar en la familia de Dios porque tu historial ha sido tan oscuro, tan sombrío, yo te quiero decir una cosa. La Biblia dice: mas a los que lo recibieron, a todos los que creen en su nombre, Él les dio el derecho legal, Él les dio la prerrogativa, Él les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Las puertas del reino están abiertas, los brazos de la cruz siguen extendidos, esperando que vengas en arrepentimiento a Él. No importa lo que hiciste, no importa lo que estés, no importa que tu vida haya estado como 4 años en el sepulcro putrefacto, hayas estado como Lázaro. Jesús llega y te dice: ven fuera, y todas las cosas son hechas nuevas. Así que vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a orar. Vamos a terminar orando, dándole gracias a nuestro Dios por las cosas que ha hecho, porque su amor nos alcanzó. Su amor fue más allá, fue mucho más allá. Señor, te damos gracias.